Bueno, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a una nueva conferencia del ciclo denominado La educación en la encrucijada actual. El Centro de Estudios Educativos Rigas Montes tiene como fin promover la investigación educativa en el marco de la cultura cristiana y promover su proyección social a través de este ciclo de conferencias y a través de la publicación de la revista educativa Aquinas. Justamente, bueno, esta revista ha sido publicada hace unos días, ha salido a la luz el número 7 del cuarto volumen. Así que, bueno, aprovechamos para dar aviso y para invitar a que accedan a ella a través de de nuestra página, rigansmontes.wordpress.com, ¿sí? Pueden también solicitarla vía mail. No solamente de este último número, sino de todos los números que hemos ido publicando a lo largo de los años. Bien, antes de dar lugar a la conferencia y de la presentación al invitado de hoy, al conferenciante invitado de hoy, vamos a iniciar con una oración. Vamos a pedir que por favor silencien los micrófonos. Yo voy a ir leyendo la oración, vamos a ir rezando y ustedes pueden ir siguiéndola. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acordaos, oh castísimo esposo de la Virgen María y amable protector mío San José, que jamás se ha oído decir que ninguno haya invocado vuestra protección e implorado vuestro auxilio sin haber sido consolado. Lleno, pues, de confianza en vuestro poder, ya que ejercisteis con Jesús el cargo de Padre, vengo a vuestra presencia y me encomiendo a vos con todo fervor. No desechéis mis súplicas, antes bien, acogedlas propicio y dignaos acceder a ellas piadosamente. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, damos lugar entonces a la presentación de la conferencia que nos convoca y del disertante. Bien, abrimos esta presentación. Agradecemos al disertante y le vamos a presentar. El doctor Tomás Salazar Steiger es doctor en filosofía. Hizo su magíster en teología y en filosofía. Es teólogo por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es profesor a tiempo completo de la Universidad Católica de San Pablo y desde 2019 es director del Departamento de Humanidades de la misma casa de estudios. Su línea de reflexión es la metafísica y la filosofía de la belleza y el arte, particularmente la música, desarrollando la dimensión antropológica de la belleza y su rol en la cultura y la ética. Desde el año 2020 forma parte de la Comisión del Bicentenario de la Universidad Católica de San Pablo, impulsando la reflexión en torno a la identidad cultural del Perú. Le damos la bienvenida a esta conferencia. Buenas tardes, buenas noches. ¿Se escucha? Bueno, quisiera comenzar agradeciendo al Centro de Estudios Educativos Rigas Montes por la invitación y también, bueno, por la iniciativa del ciclo de conferencias que están haciendo. Voy a compartir una presentación y me avisan, por favor, si es que ya se puede ver bien. Ya está visible, ¿no?
Sí. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, comienzo. La educación de la sensibilidad, cuando me pidieron poder hablar sobre este tema, la verdad es que el tema me pareció fascinante y si bien nunca lo habría tratado, digamos, de manera formal, así que, creo que de alguna manera, sobre todo en los estudios más ligados al rol de la belleza y particularmente al rol de la belleza en la cultura, había muchas cosas que ya habían, digamos, que había reflexionado, y además de la misma experiencia, digamos, de cómo manejar, por decirlo así, la propia sensibilidad, ¿no? Entonces, acá le voy a poner un subtítulo que es Educación de la Sensibilidad, una exploración y una pregunta que quizás es aporética, principalmente creo que por la complejidad del tema y por la dificultad quizás de definir exactamente la sensibilidad, ¿no? Creo que quizás es más fácil, digamos, ya se ha desarrollado bastante, digamos, definiciones sobre la educación, pero primero habría que definir bien de qué estamos hablando cuando hablamos de sensibilidad para tratar de hablar del tema, digamos, de la educación de la sensibilidad. Entonces, bueno, propongo comenzar por aclarar algunos términos y, bueno, para la idea de educación, cito a Francisco Ruiz Sánchez, ¿no? Él dice, el hecho de la educación se produce por el encuentro entre la naturaleza de un sujeto al que llamamos educando y factores extrínsecos que inciden sobre ella, adentrándose simultánea y sucesivamente y resultando de aquel encuentro misteriosas modificaciones cualitativas que afectan al sujeto en su misma condición de hombre, ¿no? Entonces, y un poco más adelante dice, naturaleza del educando y factores extrínsecos son, pues, los primeros elementos que aparecen al observador, pero en una segunda mirada inteligente se descubre que no son los únicos. Hay algo más allá del educando y del educador que trasciende a ambos, presente en la mente del segundo, sin la cual éste no se movería para incidir sobre el primero, que resulta ser la causa principal de aquel encuentro, el fin, ¿no? Es el tercer elemento, ¿no?, que persigue. El punto de humanidad, nivel o aspecto a quien quiere conducir o hacer llegar o ayudar a que arribe el educando. Fin o fines, que lo son porque hay algo valioso que atrae, mueve y da sentido a la educación educativa, a la acción educativa, y que justamente, por lo que presenta de perfección asequible, invita al educador a proyectarse sobre el educando, a influir en él, tratando de que su movimiento natural se oriente a su conquista. Por lo tanto, creo que, dentro del educando nos vamos a enfocar en un aspecto, ¿no?, que es la sensibilidad. Por lo tanto, corresponde explorar cuál es la naturaleza de la sensibilidad, cuál es su perfección asequible, ¿no?, que es hacia donde apuntaría, digamos, la acción del educando o del educador, y cómo incidir sobre ella para que la alcance, ¿no?, para que alcance esta perfección asequible, ¿no? Y, bueno, como decía, en la diapositiva anterior, estas acciones, ¿no?, producen un encuentro que se adentran en la naturaleza y generan misteriosas modificaciones cualitativas, ¿no?, que eso es más o menos lo que vamos a tratar de exponer hoy. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es la sensibilidad, ¿no? Y comienzo por una referencia, digamos, muy general, que es la definición que da la Real Academia Española, ¿no? Lo primero, facultad de sentir propia de los seres animados, ¿no?, que tienen alma. Lo segundo, cualidad de sensible. Y lo tercero, manera peculiar de sentir o de pensar, ¿no?, idea común a distintas sensibilidades políticas. Y bueno, yo voy a tocar, digamos, estas tres acepciones que me parece que son importantes. Buscando un poco de información, digamos, sobre la sensibilidad, encontré esta página, concepto.d, que está citada, y que ofrecía cosas interesantes que quiero compartir. La sensibilidad se define a grandes rasgos como la capacidad que tiene algo o alguien para sentir, o sea, para percibir su entorno o para ser alterado por este de alguna manera. Se trata de un término de muchos significados en diferentes contextos, proveniente del latín sensibilitas,
o derivada de sensus, sentido, con la que los antiguos romanos se referían al sentido común. En todo caso, cuando hablamos de sensibilidad, nos referimos normalmente a la disposición, la capacidad o la facultad de sentir, que puede referirse a cosas distintas. Por ejemplo, sentir el mundo alrededor, esto es percibir el entorno con los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, ¿no? Y en ese sentido, una primera acepción incluso de la palabra misma sentir es el conocimiento sensorial, ¿no? La percepción sensorial. Luego, ser conmovido en el foro interno, es decir, que una situación, un hecho o un objeto percibido movilice los sentimientos de una manera particular, ¿no? Y aquí ya sentir significa más bien la experiencia del ámbito afectivo, ¿no? No es propiamente conocer, sino más bien es la relación con los afectos, ¿no? Con el mundo, digamos, de los deseos, de los sentimientos, etc. Lamentar algo ocurrido, giro figurado a partir de la acepción anterior, que se emplea mediante fórmulas como lo siento, ¿no? Manifiesta su sensibilidad frente a una tragedia o algo por el estilo, que está vinculado sobre todo de aquí a lo segundo, ¿no? De este modo, la sensibilidad implica la capacidad de percibir o experimentar situaciones que pueden ser muy diferentes entre sí y en general tiene que ver con la relación entre un estímulo determinado, interno o externo, y la conciencia. Incluso aquello que se conoce como sentido común alude a la capacidad de percibir los patrones de acción o decisión que normalmente siguen nuestros semejantes. Así, una persona sensible o dotada de sensibilidad es aquella capaz de percibir más información de las cosas o bien de sintonizar con elementos más profundos, menos obvios de la existencia humana. En ciertos contextos esto puede apreciarse como una virtud o algo valioso, como en la frase "me encanta Mario, es tan sensible", en otros puede asociarse a la debilidad o a una extrema vulnerabilidad, como en la frase "Juan debe ser demasiado sensible para ofenderse con este comentario", ¿no? Entonces es interesante porque la sensibilidad de alguna manera puede percibirse o como algo valioso o como más bien algo que no es tan bueno, ¿no? Entonces acá vamos a tratar de encontrar, si es posible, una especie de justo medio, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo, digamos, con la información que acabamos de ver, hago una especie de recapitulación, ¿no? Por un lado está la parte que es más propiamente cognitiva, que es una capacidad de percibir, ¿no? Y aquí pongo el ejemplo así de las imágenes, ¿no? A mayor captación de detalle, mayor resolución, más sensibilidad, ¿no? Entonces, mientras uno más puede percibir con más detalle, con más precisión, etcétera, de alguna manera es más sensible. Y la segunda parte es la resonancia con lo que uno percibe, ¿no? El efecto de los estímulos se percibe en el mundo afectivo. A mayor efecto en la afectividad, mayor resonancia afectiva, más sensibilidad, ¿no? Aquí simplemente un ejemplo de un platillo, un instrumento que, bueno, uno lo toca y se queda vibrando mucho tiempo, ¿no? Y además, bueno, en alguna época yo tocaba batería, así que esto me llamaba mucho la atención cuando uno incluso se acercaba a escuchar, digamos, el platillo cambia de sonidos y queda resonando durante muchos segundos, ¿no? Y va cambiando incluso los diferentes sonidos que produce. Me parece que es una especie de buena analogía de todo el efecto afectivo que puede tener la percepción de un determinado estímulo, ¿no? En nosotros, ¿no? Que incluso al principio sentimos ciertas cosas y mientras va pasando el tiempo como que ese mismo estímulo va cambiando en los diferentes efectos que tiene dentro de nuestro mundo afectivo. Algunas analogías adicionales, es parecido a la cámara, ¿no? Incluso a las cámaras el ISO se le llama, ¿no? La sensibilidad para la luz, ¿no? Y a mayor sensibilidad, más captación de luz, y uno incluso puede saturar, por ejemplo, las fotos, que es una manera de corrupción, por así decirlo, de la sensibilidad, que es que excede el límite propio, digamos, de la capacidad sensible que tiene un sensor de una cámara, por ejemplo, o parecido con los micrófonos, ¿no? Que a mayor sensibilidad, más captación de los detalles del sonido, y también se habla de saturación, por ejemplo, en los sonidos, cuando se distorsiona un sonido, o cuando se distorsiona lo que recibe un micrófono, es porque el sonido está
saliendo del rango propio de la sensibilidad que tiene el micrófono. Y esto también, de alguna manera, es análogo con nuestros mismos sentidos, ¿no? Si nosotros nos exponemos, o sea, si nos exponemos a una luz directa, nos encandilamos y de alguna manera el sentido de la vista se ciega, ¿no? Porque hemos excedido el rango propio de su sensibilidad, ¿no? Para aclarar un punto adicional, aquí en esta definición de sensibilidad del diccionario de José Ferrater Mora, él dice, bueno, parecido a lo que ya hemos estado viendo, ¿no? Se dice la capacidad de recibir sensaciones, de la facultad de distinguirlas y de todos los actos sensibles mentales, etc. Y de ahí dice, la sensibilidad se opone a veces al entendimiento, pero mientras para uno semejante oposición existe solo en la virtud de la menor conciencia y claridad de las operaciones sensitivas, para otros se trata de dos planos diferentes y autónomos o relativamente autónomos, ¿no? Particularmente a partir de Descartes y Kant, se separan, ¿no? El ámbito de la res cogitans y de la res extensa bueno, y simplemente quería aclarar que aquí consideramos la sensibilidad como capacidad de percibir y resonar para toda la capacidad cognitiva del hombre, y de alguna manera los sentidos en el hombre están en continuidad con su intelecto, y bueno, eso lo vamos a hacer un poquito más adelante, ¿no? Un añadido importante a las analogías, dice Santo Tomás que conocer es asimilar, y de algún modo el que asimila se vuelve, ¿no? Se convierte en lo asimilado. O sea, lo que uno asimila de alguna manera te afecta, ¿no? Y eso aludía también la definición de educación que vimos más temprano. Estas modificaciones, digamos, misteriosas que suceden adentro de uno, tiene que ver con la asimilación que uno hace de lo conocido, ¿no? En un texto donde Santo Tomás trata la definición de la belleza, ¿no? Dice, lo bello se sustenta en la debida proporción, pues el sentido se deleita con las cosas debidamente proporcionadas, como en lo semejante a sí, ¿no? Y de alguna manera eso también representa la asimilación, ¿no? O sea, uno asimila lo que es semejante a sí, y el sentido es cierta ratio y toda virtus cognoscitiva. Y dado que la cognición se hace por asimilación y lo semejante corresponde a la forma, lo bello corresponde propiamente a la ratio de causa formal, ¿no? Y en ese sentido, no solamente resonamos, sino que también asimilamos, y quizás una analogía apropiada para esta asimilación es la de la alimentación, en el sentido de que cuando uno asimila alimento, bueno, comida que es sana, uno justamente se alimenta, y cuando uno asimila cosas que no son buenas para uno, uno más bien se envenena, y por eso es importante también cuidar muy bien las cosas que entran, digamos, en nuestro ámbito de la percepción. Muy bien, entonces esa es como una de las, digamos, lo que acabo de decir tocaría como la acepción número 1 y 2 de la DRAE que puse al principio, y introdujo acá la pregunta respecto de la educación, ¿no? ¿Cuál es la perfección asequible de la sensibilidad? Y traigo aquí a colación la primera frase de la Metafísica de Aristóteles, donde él dice, todos los hombres desean por naturaleza saber. Así lo indica el amor a los sentidos, pues al margen de su utilidad son amados a causa de sí mismos, y el que más de todos, el de la vista. En efecto, no solo para obrar, sino también cuando no pensamos hacer nada, preferimos la vista, por decirlo así, a todos los otros. Y la causa es que, de los sentidos, este es el que nos hace conocer más y nos muestra muchas diferencias, ¿no? Entonces, la sensibilidad está vinculada a conocer y, por lo tanto, íntimamente ligada al deseo natural ontológico de todo ser humano de saber, y por eso es esencial considerarla, ¿no? Y razonar, que nos otorga información sobre la cualidad del estímulo conocido en su vínculo con nosotros, ¿no? Por la manera como ese estímulo que hemos conocido nos afecta en nuestro mundo afectivo, ¿no? Y aquí me hacía memoria a esta frase del Evangelio de María, que de alguna manera percibe y
rumia o de alguna manera resuena lo que ella percibe en su corazón, ¿no? El corazón como especie de núcleo cognitivo afectivo, ¿no? María, por su parte, guardaba todas estas cosas meditándoles en su corazón y en ese sentido ponía de alguna manera todos los eventos que sucedían en su vida en relación con su propia persona, en la medida en que esto la afectaba y ella como que iba asimilando el efecto de estos eventos, ¿no? Y aquí, bueno, particularmente se hace referencia al nacimiento de Jesús. Aquí, quizás para ilustrar un poco mejor, hago referencia a la hipersensibilidad, que algún día estudiando sobre, bueno, en fin, ejerciendo la curiosidad sobre la sensibilidad, me llegó llegué a esta página, ya no me acuerdo bien cómo, donde había una mujer que había detectado como característica la hipersensibilidad o la alta sensibilidad, y en ese sentido designaba a las personas altamente sensibles, ¿no? Y las describía de alguna manera. Entonces, ella ponía esta especie de cuestionario para ver si es que uno calificaba o no calificaba de altamente sensible, ¿no? Las preguntas son interesantes. ¿Te sientes abrumado fácilmente por cosas como luces brillantes, olores fuertes, telas ásperas o sirenas cercanas? Fíjense que esto es interesante porque es principalmente en el ámbito de la pura percepción sensorial, ¿no? ¿Te pones aprensivo, nervioso o ansioso cuando tienes mucho que hacer en poco tiempo? Que aquí es quizás una reacción a la concentración de mucho estímulo, ¿no? O sea, mucho que hacer en poco tiempo es concentración de mucho estímulo que genera como una ansiedad, ¿no? Una aprensión. ¿Te fuerzas por evitar películas y programas de televisión violentos? ¿Necesitas retirarte durante los días ajetreados a la cama o a una habitación oscura o algún otro lugar donde puedas tener privacidad y alivio de la situación, ¿no? La experiencia de que a veces uno se sobrecarga y se abruma y necesita la soledad, ¿no? O el silencio para de alguna manera descargar esta experiencia de estar abrumado, ¿no? Tienes como alta prioridad organizar tu vida para evitar situaciones perturbadoras o abrumadoras. Percibes y disfrutas olores, sabores, sonidos u obras de arte delicados y finos. Tienes una vida interior rica y compleja. Cuando eras niño, tus padres o profesores te notaban sensible o tímido, ¿no? Entonces, es interesante, me parece interesante porque de alguna manera muestra cómo las personas sensibles, es decir, que tienen capacidad de percibir mucho y resonar mucho, pueden ser descritas por esta especie de cuestionario, ¿no? Y ella, bueno, en fin, ahí en la página explica, ¿no?, por qué hace esto. En el fondo trata de atender a un fenómeno que ella descubrió, que es el 15 al 20% de la población, ¿no? Entonces dice, bueno, lo que tú tienes es normal, le pasa a 15-20% de la población, es innato, ¿no? Sucede, digamos, o sea, como una condición natural. Eres más consciente que otros de las cosas sutiles, ¿no? También te abrumas más fácilmente. Esta característica no es un descubrimiento nuevo, pero ha sido, no ha sido comprendido correctamente, ¿no? Y lo mismo que veíamos más adelante, la sensibilidad es valorada de manera diferente en distintas culturas, ¿no? En algunas culturas supuestamente no se valora como algo bueno, no seas tan sensible, etc. Y eso puede generar como que una confusión en la identidad de las personas que son altamente sensibles, ¿no? Bueno, y a esto se añade otro fenómeno que también me parece bien interesante, vinculado a la sensibilidad, que no sé si habían escuchado de él, que es el síndrome de Stendhal, que el novelista Stendhal, ¿no?, en una carta describió una experiencia que está acá abajo, ¿no? Había llegado a este punto de emoción en el que se encuentran las sensaciones celestes dadas por las bellas artes y los sentimientos apasionados. Saliendo de Santa Croce, me latía el corazón, la vida estaba botada de mí, andaba con miedo a caerme, etc., ¿no? Entonces aquí la han descrito como una enfermedad psicosomática que causa un elevado ritmo cardíaco, felicidad, palpitaciones, sentimientos incomparables y emoción cuando el individuo es expuesto a obras de arte, especialmente cuando estas son consideradas extremadamente bellas, ¿no? Y bueno, yo
una vez leí también de un director de orquesta que tuvo que dejar de dirigir porque el impacto de la música era tan potente en él que se desmayaba cuando dirigía, ¿no? Y creo que también haber escuchado que cuando Mozart escuchó por primera vez una trompeta también se desmayó, ¿no? De alguna manera, estas reacciones psicosomáticas a estímulos sumamente fuertes son también una indicación, digamos, de una sensibilidad alta, ¿no? Muy bien, y para quizás ilustrar desde un testimonio personal la sensibilidad, allá por el lejano año 91, yo era baterista de una banda que se llama Materia Prima, ahí me pueden ver ahí a la izquierda, hace varios años, y bueno, el tema de la sensibilidad ya es una cosa de la cual yo reflexionaba, porque efectivamente yo tenía esta percepción de que, bueno, percibía muchas cosas y también las cosas que percibía me afectaban, y había toda una pregunta de qué hacer con la sensibilidad, porque de alguna manera también se convertía en un posible problema. Y describí esta experiencia en una canción que se llama Contactos, y me gustaría compartir porque cuando estaba explorando para este tema me acordé de que había ya esta especie de tratamiento prematuro, digamos, del problema de la sensibilidad, ¿no? Y bueno, lo voy a leer la letra, ¿no? Lo veo todo, lo oigo todo, y todo esto me hace temblar, ¿no? Como ven ustedes, aquí está estos dos elementos, ¿no? De la percepción y de resonar, ¿no? Que son como características de la sensibilidad, ¿no? Todo lo siento, todo lo huelo y me duele lo que llego a encontrar. Y nadie ve que es esa luz la que me hace cegar, tantas acciones ignoradas que no puedo ni soportar. Mis sentidos están entorpecidos, son nervios al aire desprotegidos, lo que sufro es demasiado, prefiero negar y mantenerlos cerrados, ¿no? Entonces, la experiencia, bueno, en fin, el lenguaje dramático de un adolescente, la experiencia justamente de abrumarse, que es lo que habíamos visto en anterior, y cómo esto se convierte en un problema y que, bueno, como una especie de reacción contraria, hay que cerrarse a tanto estímulo, porque tanto estímulo de alguna manera trae complicaciones, ¿no? Entonces, la segunda estrofa, el intento de negar, ¿no? No veo nada, no oigo nada, pero insisto en ver y escuchar, no siento nada, no huelo nada, no me sirve, sufro igual la verdad, ¿no? De alguna manera es interesante porque este texto de Aristóteles, ¿no? Todo hombre desea naturalmente saber, o sea, no hay manera de ir contra la naturaleza, digamos, de querer conocer, ¿no? Bueno, y todo mi pecho está abierto por las punzadas que atacan mi cuerpo, hieren fuerte, cortan profundo y lo presionan dejándolo casi muerto. Disculparán al adolescente, digamos, en su lenguaje dramático. Luego, bueno, en fin, la canción estaba compuesta de tal manera que el solo de guitarra era supuestamente el momento de maduración de esta situación, y la última estrofa trata de encontrar una solución, ¿no? Dice, ahora sé, lo siento, percibo, entiendo, comprendo mejor, ¿no? Ven todos estos verbos vinculados al ámbito de la percepción, ¿no? Del conocimiento. Abro los ojos sin temor, todo descubro con emoción, ¿no? Ahí está, entre el ámbito afectivo. Cada golpe recibido fijó más mi vista, abrió más mi oído, el mundo externo acerco más al mío, con los contactos de cada uno de mis sentidos. Entonces, de alguna manera hay una especie de aprendizaje por los golpes, etcétera. Pero el fin, ¿no? Nuevamente la idea esta de cuál es la perfección asequible hacia la cual queremos ir, es conocer más y conocer mejor, ¿no? Fijar más la vista, abrir más el oído y acercar el mundo externo al mío, ¿no? Es decir, la percepción apunta al encuentro y al mejor conocimiento de la realidad, ¿no? Esa es básicamente esta idea, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, hasta aquí la presentación de lo que vendría a ser una especie de descripción de la sensibilidad entendida como una capacidad de percibir y de resonar. Ahora quisiera pasar a la sensibilidad artística o la sensibilidad como gusto educado o maleducado, que acá también entra esta posibilidad, ¿no? Volviendo a la página esta de concepto.d de sensibilidad, ¿no?
trata esto como una acepción de la sensibilidad, ¿no? En el mundo del arte y la poesía se suele hablar de la sensibilidad para referirse a la capacidad de un creador de sintonizar con los contenidos profundos y comunes de la humanidad, o bien para percibirlos allí donde no se suelen percibir a simple vista. Lo mismo puede decirse de quienes observan la obra de arte y son conmovidos por ella, ¿no? O sea, no solo los creadores, sino también los receptores, los contempladores, por así decirlo, de una obra de arte, ¿no? Sintonizan con un contenido profundo, conmovedor de la obra. De ahí que la expresión sensibilidad artística o sus variantes sensibilidad musical, sensibilidad poética, entre otras, tengan que ver con la capacidad del individuo de percibir contenidos en la obra y ser conmovido por ello, ¿no? Nuevamente, percepción y conmoción, ¿no? Es decir, resonancia, mundo afectivo, pero aquí aplicado a las obras de arte y particularmente a los contenidos profundos, ¿no? Que es algo que se está repitiendo varias veces, contenidos profundos y comunes de la humanidad, ¿no? Por lo tanto, una persona con mucha sensibilidad artística puede conmoverse con mayor facilidad con cierto tipo de obras de arte que el resto podrían resultar indiferentes. Aquí añado yo a la cita, además la sensibilidad artística supone una sensibilidad especial para la belleza dentro de las obras de arte y desarrollo un poco esta idea de contenidos profundos, son estímulos que son más complejos, ¿no? Acá se incluyen valores, ideales, arquetipos, anhelos, nostalgia, conmovisiones, etcétera, ¿no? O sea, ya no es solamente una sirena, ¿no? Como describía ahí la doctora, no es solamente un estímulo puramente sensorial, sino que estos son estímulos ya de contenidos antropológicos, éticos, etcétera, ¿no? Vamos a desarrollarlos un poco más. La tercera acepción de la DRAE supone también el cultivo, ¿no? Sensibilidades políticas supone una cierta cosmovisión que sirve de referencia para lo que percibimos con placer o rechazo. Esta cosmovisión es una configuración interior adquirida, ¿no? De alguna manera es una especie de filtro interior, pero este filtro ha sido adquirido, ¿no? Ha sido cultivado, ha sido logrado a través de una educación, ¿no? La sensibilidad artística, descrita como capacidad de un creador de sintonizar con los contenidos profundos y comunes de la humanidad, que es lo que veíamos en la diapositiva anterior, supone también una conmovisión, que es también una configuración interior adquirida. Por ejemplo, el gusto adquirido por la música clásica supone el aprendizaje de una serie de idiomas musicales que te permitan acceder al contenido, digamos, de la música misma, ¿no? Y aquí yo también puedo dar testimonio de esto porque yo, digamos, hasta los 16, 17 años era medio indiferente a la música clásica y recién a partir de participar en esta banda y comenzar a tomarme mucho más en serio la música y ver todos los detalles, etcétera, comencé de pronto a descubrir y entender mejor los idiomas musicales de la música clásica, hasta que comencé a apreciar cosas que antes era incapaz de apreciar, ¿no? La sensibilidad como gusto es un cultivo que supone aprender a gustar y disgustarse de ideales, valores, estilos, etc. Esto tiene un componente ético y de cosmovisión. Su relación con la buena educación es directo y aquí esta frase, Aristóteles en la Ética Nicómaco cita a Platón con esta frase que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Dice él: la virtud moral en efecto se relaciona con los placeres y dolores, pues hacemos lo malo a causa del placer y nos apartamos del bien a causa del dolor. Por ello, debemos haber sido educados, en cierto modo desde jóvenes, como dice Platón, para podernos alegrar y dolernos como es debido, pues en esto radica la buena educación, ¿no? Entonces, alegrar, o sea, sentir placer, ¿no? Y doler, sentir dolor como es debido. Esta es la buena educación, según Platón, y bueno, como hemos visto, el mundo de la sensibilidad es un mundo también del placer y del dolor, ¿no? Entonces es muy importante lo que dice acá Aristóteles citando a Platón para lo que estamos tratando. Hay una continuidad entre la primera y la segunda acepción de sensibilidad que también vale la pena destacar, ¿no?
En un comentario a la metafísica, Santo Tomás está refutando a Protágoras con esta idea de que el hombre es la medida de todas las cosas y en ese sentido que la verdad es relativa, ¿no? Y utiliza este texto que me parece muy interesante también para lo que estamos viendo ahora, ¿no? Esto se conoce, ¿no? Lo de que la verdad no es relativa, por lo que es evidente según el sentido. Nunca lo mismo es visto por algunos como dulce y por otros como amargo, salvo que en alguno de ellos hay alguna corrupción o privación, según el órgano sensible y la potencia que juzga sobre los sabores. Pero dado que dicha corrupción es existente en algunos de ellos, hay que tomar a los otros de ellos como medida, es decir, aceptar el juicio de estos casi como regla y medida de la verdad, de aquellos en los que no hay tal corrupción, ¿no? Entonces, cosas interesantes que dice acá Santo Tomás: existe la posibilidad de la corrupción del sentido y la potencia que juzga los sabores, y hay que tomar al sano como regla y medida de la verdad. Perdón. Entonces, si alguien come algo dulce y le parece dulce, es porque su sentido está sano, y a veces cuando estamos enfermos, probamos algo dulce y nos parece amargo, pero eso es porque nuestro sentido está en ese momento afectado por la enfermedad, ¿no? Entonces, hay que tomar como regla de si eso es dulce o amargo al que está sano y no al que está enfermo. Y de ahí dice Santo Tomás: y lo que es evidente en el conocimiento de los sentidos, de modo similar hay que decirlo respecto del bien y del mal, lo bello y lo feo, y todas aquellas cosas que son conocidas por el intelecto. Pues si alguna cosa es vista según el intelecto como si fuese bueno, y por otro malo, debe permanecer el juicio de aquellos en los que no hay alguna corrupción según el intelecto, sea por un mal hábito o por una mala pasión o ninguna otra causa semejante. La percepción del bien y del mal, lo bello y lo feo, también puede estar corrompida por corrupción según el intelecto o un mal hábito o mala pasión, y la medida para saber cuando dos personas discrepan sobre si algo es bello o feo es: hay que escuchar al que está sano, ¿no? Al sabio o al santo, al que no tiene corrupción en ese nivel, ¿no? Esta continuidad también lo indica el lenguaje cotidiano, ¿no? Acá he hecho una especie de ejemplo que, ¿no? Traté esta delicada conversación, incluso delicado también de alguna manera puede hacer referencia al tacto, ¿no? Con todo el tacto del que fui capaz. Sin embargo, la conversación me dejó mal sabor, ¿no? El gusto. Me huele mal el futuro desenlace de esta situación. Habrá que escuchar las señales, ya veremos qué hacer, ¿no? Entonces ahí, bueno, he recogido, no sé si la parte de escuchar las señales está medio forzado, pero bueno, en fin, he recogido los 5 sentidos, ¿no? En cosas que son sobre todo situaciones éticas, ¿no? Que es la complicación, o sea, un problema entre dos personas, etcétera, que eso está en el ámbito de lo ético. Entonces, en el ser humano, el vínculo, digamos, entre lo sensorial en el sentido de conocimiento de los sentidos y el mundo interior es muy, muy profundo, ¿no? Muy bien, entonces, educando la sensibilidad. Acá quisiera como que añadir, ya de alguna manera he planteado el problema o he tratado de definir mis términos, ¿no? En cuanto a qué cosa es educación y qué cosa es sensibilidad, entendiendo la sensibilidad como percepción, resonar con las percepciones, y luego todo lo que tiene que ver ya con el ámbito del, en el fondo, lo moral y lo estético, que también, también se cultiva, ¿no? Y aquí quisiera compartir algunas ideas sobre cómo se podría educar, digamos, estas sensibilidades en sus diferentes niveles, ¿no? En un sentido meramente cognitivo, se puede afinar el oído, ¿no? Por ejemplo, la educación musical para reconocer acordes, intervalos, armonías, ¿no? O sea, te tocan una tercera hasta que ya sabes cómo suena una tercera y después la reconoces. Antes no, antes simplemente eran 2 sonidos indistintos. Se puede afinar la vista, ¿no? Por ejemplo, los esquimales tienen muchas palabras para designar distintos tipos de blancos relacionados a la nieve y al hielo, ¿no? Entonces, eso también es una especie de cultivo de la vista, ¿no? Se puede afinar el gusto, por ejemplo, para degustar vinos, ¿no? Todos los sabores esos que describen, por ejemplo, en la parte de atrás de las botellas, ¿no? Que parece una cosa para iniciados, ¿no? Pero las personas que de verdad cultivan el gusto sí son capaces de reconocer esas cosas. Y se puede afinar el gusto también en un entorno cultural, ¿no? El otro día escuché justo una anécdota de un italiano que su abuela le decía: ¿te gusta este salame? Y le da un pedazo de salame.
el chico probaba y decía, sí, sí me gusta. Y la abuela le decía, no, no te gusta. Este que te voy a dar, este sí te gusta, ¿no? Y le daba el salame y de esa manera el chico percibía lo que era un buen salame, ¿no? Y de alguna manera lo educaban en el gusto según el entorno cultural, digamos, de la apreciación de lo que son los buenos salames y malos salames, ¿no? Entonces, en todo ese sentido, se puede cultivar la sensibilidad, ¿no? Luego, en el sentido de administrar la sensibilidad como capacidad de percibir y razonar con los estímulos externos, ¿no? Que va un poco ligado a el problema planteado por la hipersensibilidad y también por lo que les compartí, digamos, de la canción esta que había hecho respecto de los contactos de los sentidos, ¿no? De la sensibilidad. Pienso que sí se puede educar también, primero por el autoconocimiento, es decir, conocer la propia reacción ante los estímulos, y luego por la prudencia, que como virtud nos permite saber a qué exponernos y a qué no exponernos, cuáles son nuestros rangos razonables de percepción y de saturación, y también tomar medidas razonables cuando nos saturamos, ¿no? De pronto, efectivamente, hay que salir de un entorno para hacer que la saturación baje, ¿no? Entonces, cuando ya uno conoce su modo de reaccionar afectivamente a diferentes estímulos, uno puede regular la exposición que uno mismo tiene a esto, ¿no? Si uno tiene un ISO alto, ¿no? Entre comillas, no exponerse a luces intensas, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido preguntarse, ¿no? ¿Qué tipo de cámara o de qué tipo de micrófono soy? ¿No? Soy sensible a qué tipos de cosas y por lo tanto aprendo un poco a regular ese tipo de situaciones, ¿no? Por otro lado, la virtud de la fortaleza, que nos ayuda a soportar el sufrimiento necesario que agrede nuestra sensibilidad, ¿no? Quizás ahí en esta canción nos decía, los golpes que ha recibido fijaron, ¿no? De alguna manera uno sí tiene que enfrentarse a los golpes, ¿no? Pero tiene que resistirlos. Pero la virtud de la fortaleza, unida a la prudencia, te indica cuáles son los golpes que sí conviene y son necesarios recibir y cuáles no. Y la virtud de la templanza, que nos ayuda a regular los placeres de la sensibilidad y a evitar la sensualidad. Muy bien. Y ahora, la educación de la sensibilidad artística y moral. Quizás a los que están regulando el tiempo, ¿cuánto más o menos me queda? Porque todavía me salió un poco largo esto, creo. Unos 10, 15 minutos está bien. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a tratar de hacerlo caber en 15 minutos. 10, 15 minutos ya. Muy bien, para la educación de la sensibilidad artística y moral voy a recurrir a Platón y la educación por el arte en los libros de la República, libros 2 y 3, que bueno, la primera vez que leí esto, la verdad es que me pareció de una lucidez extraordinaria y que además creo que está desatendida. Estas lecciones tan importantes están desatendidas en nuestro tiempo. La educación de los guardianes, ¿no? En el capítulo, en el libro segundo, como usted sabe, en la República, Platón describe la ciudad ideal y el rol, y los guardianes son los que van a regir la ciudad, por lo tanto son muy importante tratar a los guardianes. Y en el libro segundo comienza a describir Platón la educación de los guardianes, ¿no? Que en el fondo es una especie ideal de educación, ¿no? Entonces dice, hablando de los guardianes, ¿no? Ahora bien, ¿de qué modo debemos criarlos y educarlos? Y no nos será útil este examen para divisar aquello en vista de lo cual examinamos todo. Cómo nacen en el Estado la justicia y la injusticia, ¿no? Porque en el fondo la República es un diálogo sobre la justicia, ¿no? Y cómo se hace presente la justicia en el alma del hombre y en la ciudad, ¿no? Entonces dice, bueno, si analizamos la educación, es decir, cómo formamos a las personas, vamos a ver las buenas formaciones que van a hacer a los hombres justos y las deformaciones que van a hacer presente la justicia, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿y qué clase de educación les daremos? No será difícil hallar otra mejor que la que ha sido descubierta hace mucho tiempo, la gimnástica para el cuerpo y la música para el alma. Entonces, esto también me pareció muy sorprendente, cómo Platón pone en primer lugar la gimnasia y la música, ¿no? Y muy interesante porque la educación de los guardianes comienza por el contacto con lo concreto. La gimnasia, en un sentido, es contacto con lo corpóreo experimentado, ¿no? Porque
uno ve los límites de su propio cuerpo, digamos, y las capacidades de su propio cuerpo de una manera muy concreta a la hora de hacer ejercicios o deportes, ¿no? Entonces es un tipo de formación muy importante. Y la música, que supone los objetos artísticos, ¿no? La música, hace referencia aquí Platón a Musiqué, que es acerca de las musas, y él trata de las musas en general, que incluyen la música y también la literatura, ¿no? Entonces ahora vamos a ver estos dos ámbitos artísticos que son la literatura y la música. Entonces, él dice, y no sabes que el comienzo es en toda tarea de suma importancia, sobre todo para alguien que sea joven y tierno, porque más que en cualquier otro momento es entonces moldeado y marcado con el sello con que se quiere estampar a cada uno, ¿no? Entonces aquí tenemos, estamos hablando de el efecto que va a tener en moldear a las personas de alguna manera la educación. Entonces, están hablando ahora de los mitos, ¿no? De las historias que escuchan, ¿no? Entonces dice, en tal caso, hemos de permitir que los niños escuchen con tanta facilidad mitos cualesquiera forjados por cualesquiera autores y que en sus almas reciban opiniones en su mayor parte opuestas a aquellas que pensamos deberían tener al llegar a ser grandes. No, ¿no? Persuadiremos a las ayas y a las madres de que cuenten a los niños los mitos que hemos admitido y con esto modelaremos sus almas mucho más que sus cuerpos con las manos. Bueno, y ahí trata nada más y nada menos que los mitos compuestos por Hesíodo y Homero, ¿no? A los cuales acusa de tener muchas mentiras innobles, ¿no? Y es muy interesante cuáles son las mentiras innobles, ¿no? O sea, él dice, hay que censurar más que en cualquier otra cosa, sobre todo el caso de las mentiras innobles. ¿A qué llamas así? Al caso en que se representan mal con el lenguaje los dioses y los héroes, ¿no? Tal como un pintor que no pinta retratos semejantes a los representados, ¿no? Entonces, las dos preocupaciones fundamentales de Platón son la teología y la antropología, ¿no? Entonces, los mitos contienen teología y antropología y hay que velar porque eso que nosotros les decimos a los niños contengan verdades antropológicas y teológicas, ¿no? El niño, en efecto, no es capaz de discernir lo que es alegórico de lo que no lo es, y las impresiones que a esa edad reciben suelen ser las más difíciles de borrar y las que menos puedan ser cambiadas. Por ese motivo, tal vez, debe ponerse el máximo cuidado en los primeros relatos que los niños oyen, de modo que escuchen los mitos más bellos que se hayan compuesto en vista de la excelencia, ¿no? Entonces, los mitos, las historias, causan impresiones profundas en la sensibilidad. Estas impresiones modelan las almas, en los niños son difíciles de borrar y por lo tanto hay que tenerlo el máximo cuidado en los primeros mitos que informan las sensibilidades de los niños, ¿no? Exponerlos a los niños a los mitos más bellos que contengan las verdades más altas sobre los dioses y los hombres, ¿no? El lenguaje de Platón, ¿no? Nosotros diríamos que contengan la teología y la antropología correcto, y imprimir por medio de imágenes una cosmovisión, ¿no? Y las historias conmueven, ¿no? Las historias no solamente son conocimientos, sino que afectan profundamente el ámbito afectivo de las personas, ¿no? Y bueno, una imagen, ¿no? Esta es una imagen que cuando uno la ve, impacta también en el mundo emotivo, ¿no? Todo lo terrible que supone el dragón, ¿no? Como representación de todos los terrores, digamos, y el mal, etcétera, y el héroe que enfrenta al dragón. Y dicen que, bueno, esta es una cita simplificada de Chesterton, ¿no? Que dicen, los cuentos de hadas son más que verdaderos, no porque nos digan que los dragones existen, sino que nos dicen que los dragones pueden ser vencidos, ¿no? Y esa cita en realidad viene de aquí, que simplemente no hay tiempo para leerlo todo, pero dice, los cuentos de hadas no son los responsables de producir en los niños el miedo. Lo que los cuentos de hadas le dan al niño es su primera idea clara de la posible derrota del cuco, ¿no? El bebé conoce íntimamente al dragón desde que tuvo imaginación. Lo que le ofrece el cuento de hadas es un San Jorge para matar al dragón, ¿no? Dice, exactamente lo que hace el cuento de hadas es esto. Lo acostumbra por medio de una serie de imágenes claras, ¿no? Y acá destaco las imágenes claras porque las imágenes claras imprimen en la sensibilidad
a la idea de que estos terrores limitados tenían un límite, que estos enemigos informes tienen enemigos en los caballeros de Dios, que hay algo en el universo más místico que la oscuridad y más fuerte que el miedo, ¿no? Y bueno, ahí Chesterton describe cómo los cuentos de hadas restauraron su salud mental en la medida en que él, como niño, efectivamente temía la oscuridad, y el cuento le dio una herramienta para entender que no debía temer a la oscuridad, ¿no? Mitos con efecto perverso, y aquí también simplemente el ejemplo muy breve, ¿no? Esta película, Natural Born Killers, que salió en 1994, en 2019, el Telegraph sacó un artículo que se llama 25 años de caos, asesinato y películas, la saga sangrienta de Natural Born Killers, ¿no? Acá también para simplificar, ¿no? Serían los primeros de muchos asesinatos, hasta 33, según al menos algunas mediciones que los medios de comunicación denominarían imitadores de Mikey y Mallory, y los vincularían a la película, ¿no? Pero según reportes, esta película inspiró a 33 asesinos, ¿no? Y no eran ni mucho menos los más notorios. Este honor de ser el peor caso recayó en los asesinos de Columbine, que utilizaron NBK, ¿no? Natural Born Killers, como nombre en clave para sus planes, ¿no? Y bueno, finalmente algunas de las víctimas terminaron demandando al director y a Warner Brothers por hacerlos de alguna manera inspiradores de los asesinatos, ¿no? Entonces, la impresión que una película puede tener también puede ser perversa en la medida en que imprime en la sensibilidad estas tendencias torcidas, ¿no? ¿Qué imágenes de mitos se imprimen en las sensibilidades de nuestros niños, ¿no? Yo cuando enseñaba en un colegio, en fin, enseñaba religión y decía cosas, y los chicos hacían referencia siempre a los Caballeros del Zodiaco y a Evangelion, que son cosas que, en fin, nunca había escuchado yo, pero claramente esto poblaba sus imaginaciones, ¿no? Y eran las referencias que tenían cuando tenían que hablar de algún tipo de ideales antropológicos o éticos, ¿no? Bueno, y estos son los que poblaron mi infancia, lamentablemente, que en realidad yo los asocio al aburrimiento. O sea, cuando yo vi estos dibujos animados, para mí esto me producía más bien asedia, porque eran cosas sumamente planas y chatas, pero de alguna manera sí, imprimieron en mí la idea de la asedia, ¿no? Y hasta la primera vez que vi Juana de Arco, que también me imprimió, me acuerdo muy claramente cuando vi la escena del martirio de Juana de Arco, que tuve la primera percepción del sacrificio por amor, y eso también fue bastante niño, no me acuerdo la edad exactamente, pero siempre hago referencia, o sea, recuerdo con mucha claridad el momento en que el sacrificio sucedió y la experiencia que eso tuvo en mí, ¿no? Tanto en la percepción como en el mundo afectivo, ¿no? Bueno, las historias y los personajes son concretos, ofrecen imágenes que concentran en ellos grandes cantidades de contenido antropológico y ético, se presentan como modelos de vida. En un solo personaje hay una compleja configuración de contenidos que pasan por medio del personaje de la historia e impactan la sensibilidad. Por eso es que la sensibilidad también apunta a los contenidos humanos. Son encarnaciones concretas de ideales. El hombre tiende a la imitación, que es uno de los principales modos de aprender, y la exposición a esos modelos impacta profundamente la sensibilidad, configurándola en torno a los modelos recibidos. Me da la impresión de que ya no voy a poder hacer este tema, pero simplemente comentarles que Platón también percibe muy claramente el impacto que tiene la música en la sensibilidad de los niños y de los jóvenes, y por eso es que también es fundamental la educación musical. Quizás, bueno, voy a tener que pasar esto rápidamente, decir, bueno, esta cita que me parece central, bueno, en fin, rápidamente decir que, bueno, acá, o sea,
Platón entendía perfectamente que hay ritmos que corresponden a un modo de vivir ordenado y valeroso, y hay ritmos, pasos, ¿no? Es un tipo de ritmos que corresponden a la bajeza, a la desmesura, a la demencia y a otros males. Y lo otro interesante que hace Platón es el recurso al sabio, ¿no? Nuevamente haciendo referencia a Santo Tomás, que la medida es el sabio. Entonces hay que preguntarle al sabio cuáles son los pasos que corresponden a la bajeza, etcétera, 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 y cuáles son los pasos que más bien corresponden a la vida ordenada. Y fíjense cómo describe, bueno, y en ese sentido, el vínculo entre la música y la ética es completo, ¿no? O sea, es profundísimo. La música no es otra cosa que un objeto ético que está sucediendo y que impacta directamente en el mundo afectivo de las personas, ¿no? Lo describe así, también con una lucidez propia de su genio, ¿no? La educación musical es de suma importancia a causa de que el ritmo y la armonía son los que más penetra en el interior del alma y la afecta más vigorosamente, trayendo consigo la gracia, y crea gracia si la persona está debidamente educada, no si no lo está. Además, aquel que ha sido educado musicalmente como se debe es el que percibirá más agudamente, ¿no? Y fíjense el énfasis en la percepción, las deficiencias y la falta de belleza, tanto en las obras de arte como en las naturales, ¿no? Es decir, el hombre que está bien educado musicalmente, luego percibe la belleza en todos lados y también la falta de belleza en todos lados, ¿no? Ante las que su repugnancia estará justificada. Alabará las cosas hermosas, regocijándose con ellas y acogiéndolas en su alma, se nutrirá de ellas hasta convertirse en un hombre de bien. Por el contrario, reprobará las cosas feas también justificadamente y las odiará ya desde joven antes de ser capaz de alcanzar la razón de las cosas. Pero al llegar a la razón, aquel que se ha educado de modo escrito le dará la bienvenida, reconociéndola como algo familiar. Y esto es muy interesante también desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Porque lo que dice Platón es, la primera parte de la educación es por medio del contacto con las obras bellas y de alguna manera es un contacto intuitivo, no es propiamente el discurso racional, ¿no? El discurso racional viene cuando los jóvenes ya son mayores, pero el que ha sido bien educado por medio del contacto con las obras bellas, cuando le comiencen a llegar los discursos racionales, reconocerán familiar como algo familiar la verdad expresada en el discurso racional, ¿no? Entonces, esto también me parece que es de una profundidad educativa notable de parte de Platón, ¿no? Y dice, bueno, el discurso acerca de la música, o sea, de la educación musical, termina en que la música debe estar orientada al amor de lo bello, ¿no? Entonces, el educado musicalmente percibe más agudamente las deficiencias y la falta de belleza y la alaba y se regocija en las cosas hermosas. Esta educación no es propiamente racional, sino por el contacto con los objetos bellos. El fin de la educación musical, el amor de lo bello. Bueno, a ver, me quedan un minuto ya. Quizás, bueno, Joseph Pieper, autor del siglo XX, desarrolla, explicita de alguna manera lo que ha descrito Platón de forma resumida, ¿no? Él dice, la música no habla de las cosas, sino que habla del dolor y la alegría. Esta formulación de Schopenhauer de alguna manera resume el sentir expresado de diversas maneras por muchos pensadores a lo largo de los siglos, ¿no? Dolor y alegría, ¿no? Y fíjense que esto es exactamente lo que decía Platón, que es la educación, ¿no? La educación es sentir dolor y alegría debidas, ¿no? Estos son conceptos relacionados a la voluntad, apuntan al bonum, el bien, visto como la fuerza motora intrínseca de la voluntad. Esta cercanía de la música a la existencia humana implica mucho más, dado que la música expresa la inmediatez de la dinámica existencial básica del hombre de manera inmediata. También el oyente es interpelado y desafiado en ese nivel profundo donde se lleva a cabo la autorrealización del hombre. Es en esta profundidad existencial del oyente, muy por debajo del nivel de los juicios expresables, donde reverbera en idéntica inmediatez la misma vibración expresada en la música audible, ¿no? Es decir, la configuración ética de un compositor, ¿no? Que se
se traduce de manera inmediata en proporciones de sonido, y esas proporciones de sonido vibran e impactan la sensibilidad del oyente de un modo metarracional, diríamos, ¿no? Y el oyente percibe estas proporciones de sonido que contienen un mensaje, digamos, ético respecto de del dolor y de la alegría, ¿no? Y tocan directamente el ámbito de la configuración afectiva del ser humano, también impactando su sensibilidad musical, ¿no? La música enseña a sentir y configura el mundo afectivo. La música transmite ideales de proporción o desproporción que son afines a la proporción o desproporción del interior humano. Por la hondura de su capacidad de influencia y su vínculo con lo afectivo, la exposición musical afecta profundamente la configuración de la sensibilidad ética y estética. Y aquí un par de ejemplos. Yo me acuerdo de niño, bueno, este es 1979, yo tenía 6 años, que escuchaba esta música en la radio y, bueno, dice, quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla, ahogar el fuego que amenaza en las entrañas, quererte a ti es callar y esperar, etc. Bueno, en mi sensibilidad de niño, yo cuando escuchaba esta música la percibía como algo agresivo y hasta la percibía como con una especie de, ¿cómo llamarlo? Como un engrudo medio rojo, púrpura, etcétera, que venía y trataba de invadir mi mundo interior. Y sin entender bien qué cosa es lo que pasaba, yo entendía que las sensaciones que esta música contenía no eran apropiadas para mí. O sea, que yo era un niño y yo no tenía que saber qué cosa era que te ahoga el fuego que nace en las entrañas y cosas por el estilo. Eso no tenía nada que ver conmigo, digamos, y era una cosa que no me correspondía, ¿no? Y en ese sentido, de una manera, esta música estaba afectando mi mundo ético de una manera que no correspondía a mi sensibilidad, ¿no? Y en ese sentido, bien Platón por preocuparse por los niños y la música que le llega a los niños, ¿no? Y bueno, y esta es otra experiencia. Estaba en la casa de mi primo en Estados Unidos y entro al cuarto donde estaba el televisor y estaba su hija, que tenía como también 5 o 6 años, viendo no este video, sino viendo un montón de diferentes chicas que imitaban este video y hacía toda esta cuestión de cómo sangraba como una especie de tinta roja, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, este video tiene 888 millones de views, ¿no? de vistas, lo cual significa que obviamente estas son las cosas que están configurando la sensibilidad de los adolescentes y de los niños, ¿no? Y bueno, bien Platón, porque Platón obviamente hubiera dicho que esto es una perversión de la sociedad. De hecho, Platón decía que si cambias la música, cambia la sociedad, ¿no? O sea, no hay manera de que la música no afecte las estructuras más profundas de la sociedad. Por otro lado, la música sacra, por otra parte, educa la sensibilidad interior para la percepción de lo divino, ¿no? El ascenso musical supone un ascenso ético y el descenso musical un descenso ético. Bueno, para concluir, educar, ¿no? El encuentro entre la naturaleza de un sujeto al que llamamos educando y factores extrínsecos y estas misteriosas modificaciones cualitativas. Y el fin, ¿no?, que persigue la educación, que es tratar de llevar esta capacidad, ¿no?, que es la sensibilidad a su perfección. En un primer sentido, se puede educar la sensibilidad entrenándola a percibir más estímulos, como vimos. Se puede educar la sensibilidad también para usarla según las condiciones y capacidades propias, ¿no?, de acuerdo a las virtudes del autoconocimiento, las virtudes de la prudencia, la fortaleza y la templanza. Y en un segundo sentido, la sensibilidad supone un cultivo relacionado a la configuración de nuestros gustos y disgustos respecto de los fenómenos complejos que incluyen lo que consideramos bueno y malo, bello y feo, ¿no?, en distintas dimensiones. Se educa la sensibilidad en este sentido por medio del contacto continuo con objetos bellos y la forja del criterio y la resistencia para evitar o resistir los objetos feos.
acostumbrarse a que la fealdad no es apropiada para el hombre. Esto se logra recurriendo a los sabios y maestros que conocen cuáles son tales objetos y que nos pueden introducir a ellos. Y termino con esta imagen de la Sainte-Chapelle en París, para indicar que los medievales eran maestros en la educación de la sensibilidad. Y eso sería todo. Les agradezco la atención. Bueno, muchas gracias, Tomás, por la conferencia, por el tema tan interesante. Y a continuación abrimos un espacio para que los oyentes puedan acercarnos sus dudas o hacer preguntas al respecto. Las pueden escribir o levantar la mano y habilitamos el micrófono. Nicolás. Bueno, voy a aprovechar para ir rompiendo el hielo de paso también. Muchísimas gracias, Tomás, por la conferencia, la verdad que muy bonita. Y bueno, no podía evitar también ir, a medida que escuchaba, ir recordando ejemplos propios, ¿no? De la propia sensibilidad. Y me preguntaba, digamos, no sé si a modo de pregunta o un poco como planteabas la cuestión del mundo actual, ¿no? Respecto de la sensibilidad, si esta sensibilidad se puede, o si estamos en una situación en donde hay que curar la sensibilidad, digamos. ¿Qué podés decirnos al respecto, digamos? Porque hay como una sensibilidad herida o una inundación de cosas feas en la actualidad, estos ejemplos que ponías al último, sobre todo, bueno, en los niños e incluso también en los adultos, ¿no? Bueno, esto, si alguna reflexión de cómo curar la sensibilidad, de qué se puede hacer frente a todo esto. Sí, gracias, Nicolás. Bueno, dicen que Pitágoras, cuando recibía nuevos discípulos en su escuela, los hacía pasar por un año de silencio para justamente purificarles la sensibilidad de todas las cosas que habían escuchado que les habían, digamos, contaminado la sensibilidad, ¿no? Yo no sé si eso sea posible hoy, pero, digamos, yo lo que pienso, a ver, este es un problema, por ejemplo, con mis amigos músicos que ya tienen hijos y que sus hijos escuchan cosas que les parecen malas a sus padres, digamos. O sea, es bien difícil intervenir de una manera que sea de alguna manera pedagógica, por decirlo así, y no generar resistencia, ¿no? Entonces, lo que ellos hacen es, les presentan alternativas, ¿no? O sea, claro, no puedes dejar que tu hijo deje de escuchar Billie Eilish, pero puedes hacer que escuche Mozart o, no sé, o música que sea buena, y de alguna manera cuando estás, no sé, que son así prácticas muy concretas que hacen mis amigos, que cuando están en el auto y él maneja, la música la pone él, ¿no? Y entonces de esa manera introduce a sus hijos en música que sea un poco mejor y se las explica y se las... Bueno, de alguna manera, claro, es una especie de... o sea, no me parece que la represión sea una buena manera de plantearlo, que son cosas que le han criticado a Platón, ¿no? O sea, que es principalmente su afán de censura, digamos, era totalitario y qué sé yo. Yo no sé si exactamente se le puede acusar a Platón de tanto, pero bueno, en el caso de que tuviera ese defecto, habría que ir más bien al fondo del asunto y decir, bueno, el problema persiste, ¿no? O sea, la mala música te va a configurar mal el interior y eso es inevitable, o sea, eso no, simplemente es así, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es abrir espacios de buena música, digamos, en todo lo que sea posible, ¿no? Y de la misma manera abrir espacios de buenas historias, buenos mitos, buenas películas, etcétera, que de alguna manera te contrapongan, digamos, y hagan contrapeso a toda la tremenda influencia cultural que es muy fuerte y es muy, muy perniciosa. Y la pregunta igual es bien compleja, ¿no? El otro día estaba yo en la playa y escuchaba a unos jóvenes que estaban jugando vóley y mientras
escuchaban reggaetón, ¿no? Y bueno, obviamente yo en un estado normal no escucharía reggaetón, pero aquí estaba obligado a escuchar el reggaetón que estaban escuchando otros. Y o sea, las letras eran, o sea, derechamente pornográficas, ¿no? O sea, no tenían ningún tipo de sutileza, por decirlo así, ¿no? Eran sumamente gráficas, y lo que a mí más me, digamos, preocupaba era que había estos hombres y mujeres cantando la letra y, digamos, como si fuera normal, ¿no? Y de alguna manera te dice, bueno, este es el espacio ético donde se están configurando estos chicos, ¿no? Y bueno, creo que es bien complicado, ¿no? O sea, contrarrestar eso, ¿no? Yo puedo hacer una especie de pequeña, o sea, claro, yo nunca escuché cosas que me eran ni siquiera cercanas al reggaetón, pero escuchaba mucho rock y bastante pop, digamos, bastante que podría tener un contenido, no sé si más sensual o agnóstico, de una vida más hedonista, etcétera. Y poco a poco yo fui como que pasándome al rock progresivo, que cada vez era más complejo, y de ahí pasé a la música clásica y llegué hasta la música sacra, digamos. Yo tuve una experiencia muy, muy profunda escuchando música de Bach para órgano, que yo era agnóstico y de pronto comencé a agradecer universalmente, ¿no? O sea, agradecía por la existencia del tocacassette, por la existencia del aire que permitía pasar las ondas de sonido del tocacassette a mis oídos, por la posibilidad de tener oído, por la posibilidad de que, en fin, todas las personas que estuvieron involucradas desde Bach hasta el que tocó el órgano, hasta que le inventó el tocacassette, etcétera, todos los que permitieron que ese asunto fuera posible. Y fue un agradecimiento tan profundo que en el fondo dije, bueno, acá estoy medio frito porque estoy agradeciendo al principio absoluto de todo lo que existe. Y bueno, y eso como experiencia escuchando Bach, ¿no? Entonces, entonces es posible, pero hay que abrir esos espacios donde la gente pueda tener contacto con este tipo de música, ¿no? Y bueno, el problema es que también eso requiere cierto cultivo, porque no pasas de la nada a escuchar Bach y apreciarlo, ¿no? Sino que también se requiere de cierto cultivo, y bueno, esos espacios hay que ir generando. No sé, comparto tu preocupación, Nicolás, no sé si... Bien, ¿alguien más quisiera acercar su pregunta? Anita. Sí, bueno, yo tengo dos preguntas. Bueno, primero agradecerte por la conferencia, la verdad que me gustó un montón. Y tengo dos preguntas. Una es si para vos existe así diferencia en la sensibilidad en el hombre y en la mujer. Es decir, viste que siempre, o sea, como que generalmente se dice que las mujeres son más sensibles que los hombres, bueno, tal vez en alguna de las acepciones. Eso por un lado. Y tengo otra pregunta más que no sé si la hago ahora o enseguida. Bueno, tal vez la hago ahora. La otra es que cuando hablaste sobre los cuentos de hadas, pensé en esta frase súper conocida de Tolkien, que él dice que los cuentos de hadas en realidad generan, digamos, producen como fantasía, evasión, consuelo, nostalgia, cosas que los adultos necesitan mucho más que los niños, ¿no? O sea, haciendo referencia a que los adultos son los que tienen más necesidad de ser educados a partir de los cuentos de hadas, por todo lo que vos bien dijiste que los cuentos de hadas contienen. Entonces pensaba si también hay diferencia, por ejemplo, en esa capacidad sensible en los adultos y en los niños, o qué pasa si se educa la sensibilidad desde adultos o desde niños. Bueno, me quedaron pensando esas cosas. Ya, la primera pregunta excede un poco mis capacidades. Yo respondería así muy atrevidamente que sí hay diferencias, pero si me pides que trate de describir las diferencias, eso sí está más complicado. Así que paso esa primera. Y la segunda... quizás está un poco vinculado también a lo que proponía Nicolás, ¿no? Respecto de, o sea,
A ver, me parece que de alguna manera claro, el niño todavía es, como dice Platón, está tierno y es mucho más fácilmente moldeable y de alguna manera está mucho más abierto, sobre todo al principio, a todos estos estímulos. No tiene tanta distorsión, digamos, en su sensibilidad. Y en la medida en que uno va creciendo y, bueno, va chocándose con los golpes de la vida, uno puede de alguna manera bloquear un poco la sensibilidad y generar caparazones, ¿no? Sistemas de protección y cosas por el estilo que bueno, son una manera de defenderse también de tanto estímulo y del sufrimiento que pueda generar el estímulo, digamos, los estímulos negativos, ¿no? en la vida. Y en ese sentido, la sensibilidad del adulto me parece que puede estar mucho más, no sé si llamarlo trabada o de alguna manera más complicada, por así decirlo, por diferentes mecanismos de defensa que ya he ido construyendo en el camino, ¿no? Entonces, de alguna manera, por eso es que también hacía referencia a las virtudes de la prudencia y de la fortaleza y de la templanza, porque cómo evitar hacer una caparazón que al final te vuelve insensible, ¿no? Pero tampoco puedes estar completamente abierto y vulnerable a todos los golpes que puedas recibir, porque la vida es dura, pues eso sí, no queda duda, ¿no? Entonces, de alguna manera uno tiene que aprender a encontrar mecanismos por los cuales uno puede enfrentar las dificultades y los dolores y los golpes de la vida sin poner en riesgo la intimidad, ¿no? La vulnerabilidad de las partes más íntimas de uno, pero tampoco puede bloquearse a la realidad, ¿no? Y eso creo que es todo un aprendizaje. Y bueno, creo que en ese sentido los mitos para los adultos son excelentes para poder de alguna manera llegar a esas fibras que pueden haber estado bloqueadas o entorpecidas, digamos, por los diferentes mecanismos de defensa que uno haya construido en el camino, ¿no? Y en ese sentido coincido con la frase que dices de Tolkien, de que es muy importante apuntar a los adultos también con los mitos que pueden hacer despertar, digamos, las nostalgias o anhelos que de pronto por las dificultades de la vida las han agotado, ¿no? O las han escondido tan abajo, digamos, del caparazón que no sabían que estaban ahí, ¿no? Y en ese sentido vale la pena ir a rescatar esas sensibilidades, digamos, endurecidas por medio de las historias y de la fantasía, ¿no? Bueno, muchas gracias, Tomás. Hay más preguntas por escrito. Verónica Aranjuez agradece la conferencia. Muchas gracias. De nada, gracias. Bueno, Anita. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, bueno, te agradecemos nuevamente, Tomás, por el tiempo, por la generosidad, por toda la charla que nos has dado. La verdad que es un tema que, a mi modo de entender, está muy poco trabajado y estudiado, y de hecho para nosotros también era como todo un desafío plantearlo, así que de verdad que te agradecemos muchísimo todo el trabajo que has hecho. Ha sido súper enriquecedor. Bueno, comentarles a todos los asistentes que la conferencia ha sido grabada y va a quedar en los próximos días en nuestra cuenta de YouTube del centro, que ahora la voy a dejar acá en el comentario para que después puedan acceder y para que, bueno, también invitarlos a que estén atentos a todas las actividades que seguimos haciendo. Este ciclo va a seguir por este año, entonces, bueno, para también invitarlos a que se conecten a las próximas conferencias y para que vean también las anteriores, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a todos y, bueno, esperamos vernos en la próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación y al público por la paciencia y atención.
Bueno, muchas gracias.